One of the phrase we all love to hear. Oh, I think I sent that in a message somewhere. Like, we're all adults with jobs, and I don't think that we should be spending 20 minutes a day playing digital hide and seek with important information. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidas. MAD, un espacio de reflexión y diálogo académico que en esta edición se desarrolla en alianza con Mater 3 Colombia, un proyecto de investigación y creación fruto de la alianza entre ZMYK de Alemania y el ITM. Hemos logrado consolidar una programación con seminarios, exposiciones y encuentros académicos de alto impacto, dirigidos tanto a nuestra comunidad académica como a la ciudadanía en general. Durante los próximos días, curadores, artistas, investigadores y estudiantes compartirán sus experiencias en torno a la relación entre el arte, ciencia y tecnología, explorando nuevas formas de creación y experimentación. Este evento marca el inicio de 3 encuentros académicos dentro del seminario MAD, en los cuales contaremos con la participación de docentes del ITM, artistas internacionales, destacados investigadores y estudiantes de nuestra institución. Hoy estaremos aquí en la sede de Fraternidad, hogar de nuestro Museo ITM, inaugurando esta primera jornada. El segundo momento se llevará a cabo en la Facultad de Artes y Humanidades el próximo jueves 13 de marzo, donde recibiremos la visita de 8 invitados internacionales de alto nivel que compartirán su experiencia en el campo de la investigación y la creación artística. Y finalmente, cerraremos este ciclo de aprendizaje el martes 22 de abril con un diálogo abierto con estudiantes de la maestría en artes digitales, consolidando así una experiencia formativa integral. Como mencioné anteriormente, esta edición es un gran hito para el ITM y su Facultad de Artes y Humanidades, ya que gracias a la alianza con Mater 3 Colombia hemos establecido estrategias colaborativas que han permitido la realización de exposiciones y exhibiciones de gran relevancia. Hoy, después de este espacio, tendremos el honor de asistir a la inauguración de la exposición Modelos y Especímenes, ficciones científicas y realidades virtuales en el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, nuestro museo acá en el ITM. Más adelante viviremos la inauguración de exposiciones como Híbridos, taller de creación en la sede en Carrete de la Casa Morada en San Javier, resultado del componente pedagógico del proyecto. Invocando los fantasmas de la modernidad y el umbral de la resonancia en el Museo de Arte Moderno de Medellín.
De esta manera, entonces, damos apertura oficial a este importante encuentro de saberes y para ello invito a nuestro señor rector Alejandro Villa para que se dirija a todos nosotros. Bueno, muy buenas noches para todos y todas, profesores, estudiantes, investigadores, conferencistas, expositores, comunidad en general. Saludar también a directivos que nos acompañan, al vicerrector de investigación, a Johnson, al decano Carlos Caballero, de la Facultad de Artes y Humanidades. Por allí veo a la profesora Elena, a Lázaro del museo. En fin, es para mí un honor, al equipo de comunicaciones, a todos y todas. Es un honor pues estar aquí, extenderles un saludo también como rector del ITM y en nombre de toda la comunidad. Veníamos trabajando con el profesor Esteban. Yo no sé si voy a faltar a la verdad, tal vez hace un poco más de un año para hacer posible, Esteban. Muchas gracias. 3 años, bueno, ¿cómo le parece el tiempo, no de Cronos? Pero Esteban también muchas gracias porque nos extendió la presentación, la invitación, la posibilidad que tenía también el ITM de tener este evento internacional para que toda la comunidad del ITM o no, en general, pueda tener diferentes espacios, conferencias, seminarios, exposiciones en diferentes lugares también de la ciudad, no solo del ITM, con personas destacadas en el orden internacional también, de manera que nunca dudamos y a título personal nunca puse en duda este proyecto, la importancia de él, lo estratégico. La academia no se reduce a lo que transcurre un día en un salón de clase, trasciende incluso muchos otros asuntos y esto es expresión de calidad, de creación, de arte, de posibilidad de acercar también a la sociedad a estos espacios. Ahora nos referíamos al museo también como centro de ciencias, de manera que espero que puedan disfrutar de la agenda de ciudad, no solamente de los espacios que tiene ya el ITM dispuestos para ello, sino también la agenda que está muy nutrida en diferentes espacios de la ciudad. Así que muchas gracias, Esteban, y a todos y todas, pues bienvenidos a este espacio. A usted, señor rector, muchas gracias. Ahora invito a nuestro decano de la Facultad de Artes y Humanidades, Carlos Andrés Caballero Parra, para que también se dirija a todos nosotros. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por venir. Gracias, rector. Gracias, Johnson. Rector Alejandro. Gracias, Esteban. Quiero ser muy corto y darle una pequeña trazabilidad a eso que se está constituyendo como una realidad el día de hoy, que estamos dándole marcha. Es un proyecto que arranca con una estancia postdoctoral de un profesor del ITM que va a Alemania, hace un tipo de relacionamiento muy importante, regresa con una gran idea, aquí en el ITM la empieza a patinar con sus jefes, con sus colegas, con sus compañeros, y finalmente, después de muchísimo trabajar, pues llega a buen término como empezamos el día de hoy, Esteban. Esto no arrancó hoy, esto es hay artistas que desde el año pasado él mismo lo hizo, se montó un proyecto de investigación para que diera sus réditos precisamente en este momento. Por lo tanto, quiero llamar la atención en eso, y es que es importante cuando estos procesos dan cuenta de unos resultados que se vienen planificando, que se vienen trabajando poco a poco. Entonces, para darle paso a mis colegas y puedan arrancar este importante seminario, quiero darle las gracias a todos por estar aquí, en serio, muy importante venir, que haya bastante gente. La próxima semana tendremos esto mismo en el Museo de Arte Moderno de Medellín, que esperamos que todos estén también allí participando, acompañando a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes de la maestría, a los egresados, a los profesores. Esto para todos es importante porque
nos congrega a todos los que somos artistas de la música, de las artes visuales, los que somos ingenieros, etcétera. Todos estamos congregados ante esta exposición tan importante, a este proyecto llamado Mater 3. Entonces, nada, Esteban, de nuevo muchas gracias a todos los profesores que han trabajado, mil y mil gracias, y por supuesto al rector que nos ha apoyado desde el inicio con esta propuesta tan importante. Un abrazo para todos y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a nuestro decano Carlos. Ahora damos la bienvenida a Esteban Gutiérrez Jiménez, profesor asociado del ITM, doctor en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Arte, Creación e Investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Esteban ha sido una pieza fundamental en la alianza entre la MAT y Mater 3 Colombia. Hoy tendrá la tarea de guiar este conversatorio en el que junto a los investigadores invitados compartirá su experiencia sobre estos 2 años de trabajo e investigación-creación dentro de la maestría en artes digitales del ITM. Entonces, lo invito para que nos acompañe. De igual manera, también invito al escenario a los docentes y a las docentes Alejandra López, Juliet Sánchez, Carolina Vázquez, Dani Urrego Cárdenas, Víctor del Valle Díaz, Juan David Manco, Jorge Mario Valencia Upegui, José Julián Cadavid Sierra, Óscar Alejandro Cardoso Guzmán. Entonces los invito para que nos acompañen acá e iniciemos este conversatorio. Muchas gracias. Mientras mis colegas suelan al escenario, pues quiero también aprovechar para agradecer a otras instituciones que han estado aliadas en este proceso. En primer lugar, al Museo de Arte Moderno de Medellín, que acoge 2 exposiciones que tienen inauguración el próximo miércoles. Aprovecho y los invito. Pero también al Instituto Cultural Alexander Humboldt, a nuestros colegas de la institución universitaria Pascual Bravo, que también participaron de esta investigación, y a nuestros colegas de Casa de las Estrategias, que es un centro cultural en la Comuna 13 que también han tenido participación en el evento. Y muy rápidamente, con el permiso de ustedes y para no extenderme demasiado, quiero saludar y agradecer a Livia Nolasco Rosas, que nos acompaña hoy junto con sus colegas Balin y Agi desde Hungría. Y antes de iniciar, rápidamente, quiero también agradecer muy especialmente a 3 personas muy jóvenes que llegaron y le dieron impulso a este proyecto en el último semestre, y quiero reconocer el trabajo de Juliet Sánchez, Santiago Franco y Juan Camilo Betancourt, que todos han sido parte de la comunidad académica del ITM, digamos que de forma muy sufrida, trabajada y sin estar necesariamente articulados al proyecto, le han metido el músculo al proyecto en esta recta final, y gracias a ellos también es que salen adelante estas 3 exposiciones. Y por supuesto, pues a todos mis colegas que están acá al frente. La dinámica de hoy va a ser muy ágil, no queremos extendernos, lo importante hoy es la exposición, que esperamos que les guste mucho. Tengo acá a un nutrido grupo de personas que son todos parte del grupo de investigación de la Facultad de Artes y Humanidades, y todos han tenido un papel vital en el desarrollo de todo lo que ustedes van a ver en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces voy a ir pasando de uno en uno para que hablen de un pequeño componente del proyecto, para que todos acá presentes entiendan un poco cómo es la articulación arte, ciencia y tecnología en este proyecto. Quiero iniciar con mi colega Dani Urrego, que es la curadora de colecciones del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, y que fue quien también nos invitó y acogió a todo este grupo de artistas para explorar el trasescena del Museo de Ciencias Naturales. Dani, muchas gracias por acompañarnos. A ti, mil gracias. Voy a empezar de una vez con esto. Dani, cuéntanos por qué estamos un montón de artistas en un Museo de Ciencias Naturales, y cómo entiendes tú este lugar de ciencia que hoy en día se ha transformado y se convierte en un museo multidisciplinar.
Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Mil gracias por este encuentro tan bello que estamos realizando con tantas personas acá, internacionales, nacionales, mejor dicho, estamos muy grandes. Esteban, esa pregunta está bastante impresionante de responder. Resulta que, a ver, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle es un museo especializado de tipología en ciencias debido a las colecciones que dejaron los hermanos lasallistas, las cuales este año precisamente estamos cumpliendo 112 años y el ITM tiene el gran privilegio de tener unos baluartes, unos tesoros naturales de lo que llamamos en el museo precisamente paraísos perdidos de Colombia, porque debido a las dinámicas y las transformaciones de los paisajes, sobre todo por la intervención que nosotros como humanos hacemos, esos lugares de los cuales los hermanos extrajeron un montón de especies, ya no existen esos lugares como eran antes. Entonces, hay una razón muy bella que precisamente reúne a todo este grupo de creativos artistas, es porque, diría yo, me atrevería, ya ustedes me corregirán, compartimos algo en común y es que las colecciones como tal nos permiten responder algunas preguntas que son sustanciales, diría yo, a nosotros los humanos. Una de ellas es, ¿de dónde venimos? ¿Cierto? ¿Qué somos? Y una vez, diría yo, comprendamos estas dos preguntas, podríamos planear hacia dónde vamos, ¿cierto? Las colecciones biológicas pues nos permiten responder precisamente una posición de nosotros como humanos en este gran reloj molecular evolutivo al cual pertenecemos, ¿cierto? Y cómo precisamente este grupo de artistas se sensibiliza de eso y empieza a generar unas propuestas a partir de esas interpretaciones sensibles, que las llamo yo, para poder comunicarle a otros, digamos, no formados en ciencia, esa información tan bella y valiosa para nosotros reconocernos también como especie. Porque creo que eso es lo que estamos olvidando un poco nosotros los humanos y por ende pues hacemos unas transformaciones bastante dramáticas al entorno y finalmente nosotros vamos a ser muy afectados porque somos una de las especies más dependientes que hay, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace que nazca esta inspiración tan bella, acogiéndose en este gran proyecto. Y bueno, pues ahorita vamos a disfrutar una cosa que no se le imagina, es una cosa de locos, realmente es una cosa mágica, ¿cierto? No sé si... Muchas gracias, Dani. Bueno, antes de darle paso a mi siguiente colega, les cuento que lo que están viendo en pantalla mientras mis colegas hablan es el producto principal de este proyecto de investigación, es un entorno virtual que va a estar en internet abierto a todos ustedes para que después lo exploren y lo visiten. Van a ver una versión de sala en la exposición y esto es una buena excusa para darle la palabra a mi colega Víctor del Valle, el segundo investigador que forma parte del Museo de Ciencias Naturales, el museógrafo de este museo. Y pues saludo a Víctor, que ha estado en el trasescena montando todo lo que ustedes van a ver ahorita. Le agradezco por acompañarnos y también me gustaría invitarte a que nos cuentes un poquito de cuál fue la propuesta museográfica de lo que vamos a ver a continuación. Bueno, gracias Esteban, primero por invitarme y hacer parte de este proyecto maravilloso, Matter 3, ¿cierto? Unas buenas tardes a todos y a todas por estar acá. Bueno, digamos que hay algo claro dentro de la manera de cómo el Museo de Ciencias Naturales de La Salle durante todo este tiempo que ha hecho parte del ITM se ha propuesto, y es, como lo dijo la profesora Dani, Museo de Historia Natural, termina Museo de Ciencias Naturales, pero más allá termina siendo un museo universitario, donde no solamente está pensando exposiciones desde sus colecciones, sino en el vínculo con las comunidades, ¿cierto? Y en este caso con la comunidad académica. Y a partir de ahí, o sea, la museografía no es sinónimo de montaje de exposición, no es diseño de exposiciones. La museografía no exhibe, la museografía expone. Y cuando hablamos de que expone, es precisamente que la exhibición muestra, la exposición demuestra. Y cuando planteamos eso como exposición demuestra, es que estamos pensando más que un espacio de exposición, es un espacio de aprendizaje, ¿cierto? Y vinculante también con ser museo universitario.
y es allí donde todas las propuestas precisamente de los investigadores, artistas investigadores, donde se comienzan a generar unas problemáticas y unos cuestionamientos frente a las colecciones del museo, frente a la reflexión en torno a lo que pasa en el planeta, pues esto arroja consigo una serie de propuestas vinculantes con el arte y más allá con las artes digitales, porque acá hay una mezcla interesante, y es que no solamente vamos a ver específicamente artes digitales, ¿cierto?, sino que vemos artes que están mediadas en algunos casos por entornos digitales y virtuales, pero que a su vez también hay algunas que conectan con la labor y el oficio del artista plástico, ¿cierto? Dibujos, ilustraciones, ¿cierto?, que también van vinculantes a esos procesos de las artes digitales. Entonces, digamos que la museografía, como se piensa en este espacio, pensándolo como un espacio de aprendizaje, nos va a conectar, digamos, esas reflexiones que los artistas han hecho desde los entornos digitales de diversas ejemplares o de diversos tipos de animales que están dentro de la colección del museo, finalizando, ¿cierto?, con un componente interesante de la especialidad de la profe Acadani, la mastozoología, con los murciélagos, ¿cierto? Entonces vamos a tener diferentes ejemplares que nos van conectando todas esas reflexiones de los artistas que tenemos en el espacio de exposición. Entonces, ahí muchas gracias, Víctor. Los invito para que ahorita ya verán cómo es la vuelta. En siguiente lugar, quiero invitar al micrófono a mi colega Alejandro López, que nos acompaña desde la institución universitaria Pascual Bravo. Alejandro es diseñador y desde su saber tomó la batuta para todo el diseño de imagen y de identidad que ven tanto en el modelo como van a ver en la exposición La Identidad Gráfica y en la página web que también estará abierta al público a lo largo de esta semana. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos contaras un poco cuál fue el proceso de conceptualización desde el arte del siglo pasado en los murales del museo hacia esta reinterpretación en el entorno virtual. Bueno, muy buenas noches. Yo creo, Esteban, que habría que empezar por decir que fue un reto muy grande en el sentido de que teníamos un montón de expresiones con una altísima diversidad, ¿cierto? Por un lado teníamos como todo el asunto que tiene que ver con los especímenes, las colecciones, por otro lado teníamos los murales del museo, de los hermanos lasallistas, que presentaban unas representaciones de un nivel de figuración muy alto, y por otro lado teníamos como la posibilidad de interpretar los procesos de digitalización y de los materiales digitales, pues que plantean, digamos, unas realidades o una forma diferente de empezar a interpretar la realidad. Yo creo que no me voy a extender mucho en eso. Básicamente lo que empezamos a hacer fue empezar a entender cuáles eran las características principales en términos de cada una de esas expresiones, como lo que aporta estructuralmente un espécimen, lo que aporta estéticamente, por ejemplo, una piel, lo que aporta estructuralmente la composición de los murales. Y lo que hicimos fue una síntesis formal que nos permitió entender cuál era la estructura dominante, cuáles eran los puntos de tensión, cuáles eran los equilibrios cromáticos, y llegar, digamos, a un lenguaje que aún sigue siendo tremendamente rico como en sus posibilidades expresivas, es decir, que tiene muchos elementos, pero que se logra sintetizar en algo que desde lo abstracto resume un poco como esas estructuras y esos elementos, y que sirve después como el contenedor de todo lo que pasa, digamos, a nivel gráfico. Yo creo que ahí fue clave el trabajo de Juliet en el sentido de la interpretación que pudo hacer de esos elementos formales y estructurales, y luego cómo lleva a la materialización, digamos, todo lo que implica el modelo, ¿cierto? No sé si... Muchas gracias, Alejandro. Todo esto que está contando Alejandro lo van a poder ver en un afiche dinámico que hay allí en la exposición, entonces los invito a que relacionen los conceptos con esta pieza tan hermosa que produjo Alejandro. Y esto da paso para saludar a Juliet Sánchez. Juliet se integró al proyecto como parte de las dinámicas de Joven Investigador ITM. Se sumó el semestre pasado y, como dije al inicio de este conversatorio, inyectó no solo sangre nueva, sino una mirada, digamos, joven sobre un montón de
productos que en realidad esperamos que tengan impacto sobre todo en las personas de la generación de ella. Estoy muy contento, muy agradecido y me gustaría, Juliet, que nos contaras rápidamente un poco cuál fue la experiencia de implementar y desarrollar esto que estamos viendo en pantalla. Bueno, buenas tardes. Como dijo Esteban, para el desarrollo de toda la conceptualización del diseño, bueno, voy a empezar por el inicio. Hace año y pedacito yo llegué a Mater 3 sin siquiera saber pues de qué trataba el proyecto. En eso, Esteban me comentó que era un museo digital. Puede ser que sea muy ignorante, pero al momento yo nunca había visitado un museo digital. Entré pues como a hacer unas búsquedas en Beyond Matter y vi pues realmente cuáles eran las dinámicas de un museo digital. En eso ya había creado como también una base con el profe Alejo acerca de cómo se realizaba pues como la parte conceptual y de lo que querían. Entonces llegó como a la búsqueda y el reto gigante de pensar cómo no caer en la literalidad de pasar un museo a la virtualidad, un museo físico. Entonces, porque pues creo que fue una de las críticas que más hemos tenido y es como pues nadie va a entrar a un museo virtual teniendo el museo físico pues en su misma ciudad. Entonces, ¿qué experiencia de usuario le vamos a dar extra? ¿Qué le vamos a dar al usuario? Como entendiéndonos nosotros como usuarios volátiles de que nos necesitamos captar la atención y que necesitamos darle como algún tipo de intención extra para que la navegabilidad y la interacción sea muchísimo más interesante, pero que tampoco se pierda como ese impulso educativo, ese mensaje que se tiene que dar. Entonces creo que a partir de también de Unity que realizamos el proyecto, nos puede dar formas, una navegación inmersiva, dinámica, además de que utilizamos técnicas de escaneado 3D, para, yo no sé si alcanzaron a ver uno de los animalitos que están por ahí como por todo el mundo, que fueron parte de la colección de acá del Museo de la Salle, que se utilizó y se implementó también. Además se jugó con la navegación, con la interactividad, con la iluminación y también lo que da también el enfoque importante son las texturas, que también genera como un espacio visual muy agradable. Básicamente me siento como muy agradecida por como todo este proceso, porque también fue como un logro personal y profesional llegar como a poder desarrollar y entender lo que cada uno de los investigadores querían, porque fue como una conversación colectiva que se logró juntar como en un solo proyecto y a mi parecer vamos por muy buen camino y este es el comienzo de algo que probablemente sea como exhibiciones progresivas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Juliet. Con esto pues le doy paso a mi colega Oscar Cardoso. Oscar es el profesor de la facultad que ya desde hace un tiempo empezó a endulzarnos el oído a todo el resto de colegas y a hablarnos de las posibilidades que había en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la realidad virtual. Entonces, quiero aprovechar que Oscar está acá para que nos cuente un poco cómo está la perspectiva de esto que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Sabemos que es un campo que está en desarrollo, que tiene todavía muchas dificultades y creo que es un buen espacio para oír un poco cuál es tu perspectiva en este sentido. Vale, buenas tardes para todos y para todas. Yo creo que lo primero es mencionar que estamos utilizando, digamos, como posibilidades tecnológicas que nos abren múltiples caminos, que nos abren múltiples escenarios. Particularmente lo que estamos viendo acá proyectado en la parte del frente del auditorio corresponde a un escenario virtual que corre directamente en una plataforma metaversal. ¿Sí? Entonces podemos hablar de un, digamos, ejemplo de un metaverso. El concepto de metaverso
se viene trabajando desde hace ya varias décadas. De hecho, el término particularmente surge en una novela de un autor que se llama Neil Stephenson, y él es un autor que básicamente desarrolla literatura dentro de la corriente del cyberpunk, que es una, digamos, corriente dentro de la ciencia ficción que trata todo este tema de la utopía y de la distopía humana a través de, digamos, como medios tecnológicos. De hecho, Neil Stephenson, en su novela Snow Crash, hace el planteamiento de una suerte de universo paralelo, una suerte, digamos, como de realidad alternativa, a través de la cual podemos relacionarnos, básicamente utilizando diferentes tipos de objetos digitales. Entonces es un entorno tridimensional, en donde cada una de las personas tiene la posibilidad de acceder con un avatar, que es como su personaje en este entorno digital. Y digamos como que lo importante es que en este escenario virtual no existen, digamos, como las limitaciones físicas hacia las cuales nos vemos sometidos, digamos, como en el entorno presente, en este entorno donde nos encontramos en este momento. Esto básicamente abre las posibilidades en términos del relacionamiento y abre muchas posibilidades en términos del mismo desarrollo de las actividades humanas. Entonces empieza todo el tema del planteamiento de tratar de migrar inicialmente todas las formas de relacionamiento que vivimos en la escena de lo real a este escenario, digamos, como digital. Entonces se trata de migrar procesos, digamos, de educación, procesos, digamos, culturales, procesos relacionados con el arte, la economía, existe una economía digital. Y pues con Esteban, cuando se hizo el planteamiento inicial, estábamos buscando, digamos, como la posibilidad de interactuar con algún tipo de plataforma que nos permitiera hacer un desarrollo de un escenario digamos, en una especie de escena tecnológica virtualizada. Eso pues nos lo posibilitó y pues acá está básicamente concluido el ejercicio o esta primera etapa del ejercicio. La plataforma Spatial, que fue pues un intento, digamos, como una comunidad de programadores y de artistas hace más o menos unos 10 años, de generar una primera posibilidad donde los mismos artistas pudiesen acceder a este metaverso y empezaran, digamos, como a producir obra, a mostrar lo que hacen, ¿sí? Y a tratar de relacionarse, digamos, como en este tipo de escenarios tecnológicos. Muchas gracias, Oscar. Como les he venido contando, este evento cuenta con varias exposiciones simultáneas y en ese sentido, aparte de esta implementación en el orden del metaverso, también ha habido implementación tecnológica en otras rutas diferentes. Y para ello invito a mi colega José Julián Cadavid, que es otro de los profesores de la facultad y que fue el director técnico de todo el proyecto, a que nos cuente un poco más de otras aproximaciones a la tecnología que van a poder encontrar en las diversas exposiciones. Okay, muchas gracias, Esteban, y buenas noches para todos y todas. Como el haberme invitado a ser parte de este equipo de trabajo, pues como que en realidad al principio nos enfrentamos a un montón de retos. Como dijo Esteban, pues tuve la oportunidad de estar encargado de dirigir el equipo técnico de tecnologías aplicadas en el proyecto, y eso involucró una serie de preguntas digamos, muy fuertes acerca de, estamos hablando de una maestría en artes digitales, tenemos una convergencia en arte, ciencia y tecnología, cómo la tecnología a través de la programación, el manejo de dispositivos electrónicos y este otro tipo de desarrollos como el que ahorita estaba hablando Oscar, pueden contribuir a generar momentos expositivos
que los llamamos más experiencias sensibles de diferentes tipos. Uno de esos grandes retos que tuvimos fue, así como retomo unas palabras que decía ahorita la profe Dani, acerca de esa relación entre el hombre y la naturaleza y cómo nosotros afectamos los ecosistemas. Hicimos una obra que en este momento está en el MAM, estamos terminando ya su montaje y la invitación es para que la próxima semana vayan y la visiten. Precisamente generando una reflexión acerca de cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, con esos espacios que también son espacios sonoros, pero esos espacios sonoros como a través de la interactividad, que eso es uno de los temas que a nosotros nos inquieta bastante y sobre eso reflexionamos mucho. ¿Cómo podríamos generar una experiencia, digamos así, muy inmersiva? Cuando uno habla de una experiencia inmersiva, muchas veces la gente tiende a pensar solamente en gafas de realidad virtual. Y no, una experiencia inmersiva es que me involucra muchos de mis sentidos. Entonces, en esa obra que nosotros tenemos planteada en el MAM, desarrollamos una serie de dispositivos que van en el piso. Incluso para nosotros fue gran sorpresa hablar con el curador de proyectos especiales del MAM, que nos dice que es primera vez en la historia del MAM que se interviene de manera interactiva el piso del laboratorio 3, y eso para nosotros es muy gratificante porque vemos también que el alcance que va más allá de lo que nosotros inicialmente planeábamos. En esta obra también tenemos un desarrollo realizado con unos sensores de ultrasonido, 5 sensores de ultrasonido que nos permiten manipular algunas señales sonoras que están basadas en una composición que ahorita posiblemente el profe Juan David Manco vaya a hablar acerca de eso. Entonces, es generar a través de la tecnología esos medios para que el interactor pueda hacer parte de una obra, no solamente escuchar, no solamente ver, sino también involucrarse directamente en ese momento que no sea solamente contemplativo. Entonces, eso fue uno de los grandes retos, dar unos dispositivos que están ahí, ustedes verán en el MAM, que les van a permitir interactuar y reflexionar también acerca de nuestra relación con la naturaleza a través de estos dispositivos. Muchas gracias, Julián. Continúo dándole la palabra a mi colega Juan David Manco, quien asumió el liderazgo en términos del desarrollo de pensamiento en torno al sonido, tanto en términos generales del proyecto como en la muestra que estaba hablando Julián Cadavid, y junto con Jorge Valencia, pues se encargaron de hacer los desarrollos en términos de sonido. Juan David, bienvenido y te invito a contarnos un poco qué sucedió en términos de lo sonoro en este proyecto. Bueno, gracias Esteban. Buenas noches. El aspecto del sonido en este proyecto, digamos que tiene como varios momentos, pero pues para no alargarme, voy a contarles como los 3 primeros. El primero de ellos es que como este proyecto pues estaba enlazado directamente con el Museo de Ciencias Naturales, entonces procuramos, digamos, como que las fuentes de información sonora partieran de allí. Y pues aprovecho nuevamente para agradecerle al museo y particularmente a la profe Dani, quien muy amablemente nos compartió un repositorio muy interesante, digamos, de fuentes de diferentes sonidos, tanto de especies de anfibios, mamíferos, aves. Y pues bueno, ahí ya teniendo como, digamos, esta información inicial, ya la idea pues fue hacernos preguntas alrededor de qué era lo que queríamos plantear con estos sonidos de las especies, que ya de entrada pues generaban un cierto reto, no solo técnico, digamos, en el manejo del tipo de sonidos, sino además cómo amarrar esto en el ámbito, digamos, de un proyecto como Matter 3 y como todo lo que se quiere hacer o lo que se quería hacer en su momento con toda la propuesta. De ahí surgió entonces, digamos, un acercamiento como a 2 enfoques globales. Uno de ellos fue el enfoque ecoacústico, que nos permitió entender que los sonidos de especies, digamos, no son un sonido aislado, sino que son sonidos que están constantemente dependiendo y que dependen de una contingencia espacial, temporal,
incluso con la interacción que se plantea en un espacio específico, y esto nos permitió entender que eso era más complejo de lo que nosotros estábamos planteando, y que de pronto la propuesta que además estaba surgiendo desde el punto de vista sonoro podría generar ese tipo de experiencia en el sentido de entender el sonido de las especies como un sonido que está constantemente transformándose. Es decir, como un sonido que depende de la espacialidad, depende de quien interactúe con él y depende además de la temporalidad. Entonces, hablábamos como de esa triada de, es un sonido que depende de sonidos, especies, espacios y tiempos. Eso por un lado. Y por el otro lado, vinculamos también algunas teorías, digamos, que permitieran darle sentido al proceso de interacción, que en ese caso pues estuvimos hablando mucho sobre todo de la intermedialidad y de todo este proceso que permitía, digamos, tener diferentes medios para poder llegar a un fin, ¿cierto? En ese caso pues estábamos planteando lo visual, estábamos planteando lo corporal, estábamos planteando lo espacial, pero al mismo tiempo lo sonoro. Esto es lo que le da un poco de sentido a la propuesta, digamos, que está ahorita en el MAMP, que como ya el profe José Julián lo planteó, están cordialmente invitados. La inauguración de esta propuesta es el próximo 12 de marzo en el Laboratorio 3 a partir de las 5 de la tarde. Y lo que vamos a ver justamente acá, digamos que también es una representación de lo mismo. En este caso vamos a tener unas visuales hechas también por Esteban. Y digamos que una cosa que se me había olvidado comentarles es que además todo el aspecto sonoro está determinado por una mirada, digamos, macroformal no lineal, es decir, todos estos sonidos están dispuestos en 4 piezas específicas, donde cada pieza funciona de manera independiente, pero las 4 pueden sonar al mismo tiempo, desfasadas, etcétera. Entonces son piezas elaboradas a partir del concepto de paisaje sonoro, que tienen como toda esa flexibilidad. Entonces, en el video que vamos a ver ahorita en la exposición acá en el museo, se hicieron diferentes combinaciones de estas 4 piezas, y además, para conectar justamente con el profe Jorge, se están utilizando también unos instrumentos virtuales que el profe elaboró con algunas de las especies. Entonces, bueno, básicamente, grosso modo, ese es como el desarrollo un poco de lo que tuvo el pensamiento de lo sonoro en este proyecto. Muchas gracias. El profesor Jorge Valencia también forma parte de nuestra comunidad en la Facultad de Artes. Se involucró directamente con esta propuesta más desde lo teórico y lo macro de Juan David, y nos apoyó precisamente en la implementación y en las posibilidades reales de convertir esto en una realidad, particularmente con el desarrollo de un instrumento virtual creado a partir de estas colecciones de sonido, y también con parte de la construcción sonora del metaversal. Jorge, muchas gracias por estar acá. Gracias, Esteban. Buenas tardes a todos. Es básicamente eso. Ya Esteban lo dijo, pero todo parte de suplir una necesidad que se presentó en cierto momento para que el profe Juan David pudiera componer la música que iba a acompañar la instalación interactiva desarrollada por ellos 3. Entonces él se propuso, o dentro del proyecto está propuesto, que se usaran todos estos sonidos de los animales que teníamos dentro de la colección que viene del museo, y que estos fueran los insumos que acompañaran la música, o que fueran como el sustrato de la música que iba a acompañar la exposición. Juan empezó a jugar con estos sonidos de una u otra forma para generar el paisaje sonoro, como todas las capas auditivas, para que esto tuviese como un trasfondo musical. Y aquí fue donde nosotros, conversando, se nos ocurrió la idea: ¿qué tal si elaboramos un instrumento musical que utilice estos mismos sonidos con cierto procesamiento, pero que sea más fácil de interpretar para un músico compositor? Entonces utilizamos técnicas de sampling. Un sampling es un instrumento musical que se encarga de almacenar sonidos en una memoria y que se pueden llamar por demanda mediante usualmente un teclado como el de un piano. Entonces uno toca teclas como en un piano, eso dispara sonidos que es teclado, con la característica que eventualmente, mediante ciertos procesos, eso se puede afinar. Se puede afinar en una escala cromática como la música occidental que conocemos nosotros. Entonces, para poder llevar sonidos a este sampler, utilizamos la colección de grabaciones que nos pasó Dani del museo, donde hay sonidos de anfibios, de mamíferos, de aves, y particularmente muy interesante lo de los murciélagos, que me generaba mucha curiosidad, que son sonidos que nosotros no podemos escuchar porque son frecuencias mucho
oído puede captar, pero ellos tienen unos aparatos muy sofisticados y unas aplicaciones muy poderosas que permiten traer este sonido de alta frecuencia a un rango audible para el humano. Una vez lo tenemos en este rango audible, podemos implementarlo en nuestros instrumentos musicales y hacer otro tipo de procesamiento de sonido que utilizamos en el diseño sonoro y en la música particularmente. Entonces, hicimos unos instrumentos en los que uno puede coger esos sonidos de murciélagos, buscar las partes que fueran tonales, meterlas al instrumento y que uno pueda generar armonías y melodías más relacionadas con lo que está acostumbrado el oído de la música occidental. Esto se metió en este instrumento, se programó y se le entregó a Juan para que compusiera, y también terminó siendo insumo para la pieza interactiva que ellos van a presentar dentro de 8 días en el MAM. También hace uso de este instrumento. Y posteriormente dijimos, ¿y qué tal si esto también puede ser parte del universo sonoro del mundo virtual desarrollado para el proyecto? Y así es como estos sonidos mediante este instrumento terminaron como llenando de audio y de sonido todo el mundo de Matter 3. Muchas gracias, Jorge. Y para que vayamos cerrando, quiero darle la palabra a otra de las personas jóvenes que llegó a animar a todos estos investigadores que ya hablaron. Además, Carolina Vázquez tuvo una experiencia que también empezó hace más de 2 años, ¿cierto? Se acercó al museo. Esta relación con el museo le permitió ir a Noruega y tener una experiencia en Noruega que en su regreso, como digo, llegó y nos inyectó de ideas nuevas, de perspectivas que no habíamos considerado dentro del proyecto, y parte también de lo que estamos viendo tanto en el metaverso como en algunas de las obras proviene de la inspiración que Carolina nos dio dentro de la maestría, y por lo cual le agradezco mucho. Y por último, pues está acá porque también fue invitada, y agradezco que haya aceptado, a presentarnos una obra de realidad mixta que van a poder ver también en la exposición. Carolina, muchas gracias y bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Me siento aquí un poquito intrusa, llamada profe con ustedes, pues soy un pedacito que vine a acompañar el proyecto y de verdad que ha sido súper interesante para mí. Como Esteban les contó, igual les quiero contar a todos, yo contacté al ITM, al Museo de Ciencias Naturales, porque quería estudiar una maestría en arte y espacio público en Noruega. Y para eso apliqué a una beca del ICETEX de Artistas Jóvenes Talento, y pues tenía que buscar unas instituciones aliadas. Me gané la beca y gracias a eso pude estudiar la maestría, y cuando volví pues estuve compartiendo parte de lo que aprendí allá. Entonces, para que estén alertas a las cosas que existen y son asequibles. En mi maestría de arte de espacio público, mientras investigué el espacio público, me interesé particularmente por los espacios virtuales. Y la razón de los espacios virtuales es que no tienen tiempo, se pueden acceder en cualquier momento, no tienen límites espaciales, y además frente a las personas que pueden visitar una obra o algo construido en este tipo, son participantes, no son meros espectadores. Y darles ese poder de interactividad frente a la obra hace que puedan tener memorias y que puedan tener cambios que puedan acoplar a sus vidas. Entonces, cuando empecé a desarrollar la obra, empecé solo en el mundo digital, pero rápido me di cuenta que era súper impersonal, que no estaba mi sello como artista porque estaba utilizando assets virtuales, medios tradicionales que a mí me gusta utilizar, como cerámica, dibujo, bueno, escultura con la cerámica, es decir, y poderlos llevar a esos medios digitales. Y descubrí una técnica muy sencilla que es con el celular, es fotogrametría se llama, y empecé a traer los modelos físicos a los mundos virtuales. Entonces hay una mezcla entre esos universos de artes manuales y digitales que permite que sean expansivas, dinámicas y participativas. En la exposición hay una obra que se llama Ser Vorágine, donde básicamente las participantes, al ponerse el casco de realidad virtual, entran a un entorno amazónico y pueden recorrer diferentes cuerpos, diferentes cuerpos de diferentes seres que habitan ese espacio. ¿Qué me interesa a mí? Mejor dicho, lo que yo hago es que yo creo espacios imaginarios donde se facilitan encuentros entre humanos y animales desde una perspectiva no humana. Lo que quiero es poder generar una experiencia de habitar el mundo diferente a la que nosotros sensorialmente no podemos tener. Entonces ese mix de esos dos mundos me interesa generarlo, y pues
pónganse el casco y experimentenlo para que sepan un poco de qué les estoy hablando. Van a ver que cuando uno digitaliza las esculturas y entra a ese universo digital donde están presentes, pero ya a través de píxeles, por así decirlo, la resolución no es la misma, pero a mí me interesa que eso se conserve, porque uno ve que es como hecho medio torpe, tendría un modelo que se crea desde el computador, pero es que a mí me interesa tener la traza manual. Y la traza manual es importante porque eso habla también del poder de después volver al mundo físico y tener alguna capacidad de acción y no desconectarlo del todo. Entonces, la hibridación de medios, igual que cuando con una cerámica no utilizo moldes, sino que están las huellas de mis manos. Eso es un poco. Muchas gracias, Carolina. En este punto, pues no me queda más que agradecer una vez más al equipo de la Rectoría que lleva trabajando con nosotros 3 años, sacando adelante este proyecto que también ha requerido de una gran inversión de talento humano, económico, de esfuerzos, por generar esta alianza en donde la universidad pública se expresa y se manifiesta en este lugar de arte contemporáneo de impacto internacional. Por supuesto, a todos mis colegas por haber sacado adelante este proyecto y a ustedes por habernos escuchado este rato. Espero que todos vinieran allá para la exposición y les garantizo que allá está lo verdaderamente emocionante, pero muchas gracias por oírnos. Los invito a que pasen al Museo de Ciencias Naturales en el 2º piso, donde daremos inicio a la exposición con un pequeño encuentro entre todos y el recorrido por la muestra. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un fuerte aplauso, profe, muchas gracias por esta intervención. Agradecemos su presencia en este espacio. Antes de invitarlos a trasladarse a la locación del museo y recorrer la exposición Modelos y Especímenes, Ficciones Científicas y Realidades Virtuales, les reiteramos la invitación a los próximos 2 seminarios y a las exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Medellín y la sede en Carrete de la Casa Morada de San Javier. Esperamos que este espacio sea inspirador y que motive nuevas reflexiones en su proceso académico y creativo. Bienvenidos a la alianza del Seminario MAM y Mater 3 Colombia. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y los invitamos entonces a visitar esta exposición que nos acaban de exponer todos los creadores. Muchas gracias y feliz noche en este primer momento.